Chicos del tercer grado, soy Miss Noelia y hoy en MBS en Casa vamos a ver el área de ciencia. Bienvenidos. Hoy trabajaremos juntos el tema de cuidado de los sentidos. Recuerda que es muy importante este tema en este tiempo de pandemia. Iniciaremos recordando los 5 sentidos: vista, tacto, olfato, gusto y oído. ¿Cómo debemos cuidar el sentido de la vista? Debes evitar la luz excesiva, también como la falta de luz. Es importante que siempre estés en un lugar con la luz adecuada. No debes mirar la televisión muy cerca, esto dañaría tu vista, y ni tampoco muchas horas estar frente al televisor. Puedes aprovechar y hacer otra clase de actividades durante este tiempo. Recuerda también que es importante nunca tocarte los ojitos con las manos sucias, mucho más en este tiempo. También, al momento de que pase esta cuarentena que estamos llevando por el coronavirus, es importante evitar los lugares donde hay mucho polvo. El polvo daña, en su mayoría de veces, la vista. Cuando salgamos con papá y mamá y hace mucho sol, es importante protegerte la vista. ¿Y cómo lo harás? A través de usar lentes para sol con protección UV. Recuerda siempre pedirlos así, con protección UV. Ahora vamos a ver el cuidado del sentido del tacto. En este sentido, es importante bañarte todos los días, utilizando jabones y esponjas suaves que no puedan dañar tu piel. Una segunda sugerencia es que tienes que secarte correctamente todo el cuerpo. No hacerlo de una manera rápida ni tosca, sino con movimientos suaves como toques sobre toda tu piel, para no lastimarla. También, para cuidar tu piel debes consumir abundante agua. Nosotros tenemos que consumir de 2 a 3 litros diarios. Y cuando salgamos a tomar sol, es importante tomarlo con precaución. No hay que exponerse demasiado a él durante muchas horas. Y si, por ejemplo, estuviéramos en una piscina, importante usar siempre el protector solar. El siguiente sentido es el sentido del oído. En él también hay que tener mucho cuidado. Recuerda que tu oído es muy importante, ya que gracias a él podemos captar los sonidos. Por eso cuando lo limpiemos hay que utilizar hisopos, pero no introducirlos mucho, solamente en la parte externa donde tengamos que retirar alguna sustancia que nuestro oído produce. También es importante evitar los ambientes donde hay demasiado ruido. Nuestro tímpano es sensible y puede lastimarse. Lo mismo sucede cuando escuchamos música o cuando alguien habla. Por eso cuando cualquier persona grita, tú automáticamente tienes esta reacción, que tienes como que te asusta o el oído se irrita. Por eso es importante hablar y escuchar música en un tono o de una manera apropiada. Y si tienes alguna molestia, es importante acudir al otorrinolaringólogo. En el sentido del olfato, también tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si estoy resfriada o tengo catarro o simplemente estoy congestionada, necesito sonarme la nariz. Para ello, debo utilizar un pañuelo completamente limpio para tener cuidado y no lastimarme, porque muchas veces cuando utilizamos papel higiénico solemos irritar más la nariz y esto nos causa mayor molestia. También es importante que no introduzcas nunca ningún objeto dentro de ella, ya que puedes lastimarla tremendamente. Y la nariz tiene algunos vasitos que pueden generarte alguna complicación y necesitarás ir al médico. Es importante también que no estés cerca de demasiados olores fuertes ni tóxicos. Por ejemplo, el humo, los gases, colorantes o disolventes como son el thinner, la pintura, el terrocal, que generan irritación a este sentido. Por último, veremos el cuidado de nuestro sentido del gusto. Aquí este sentido es muchas veces el que más descuidamos. ¿Por qué? Porque este sentido está ubicado dentro de la boca. A veces no tenemos el hábito de cepillarnos los dientes, por eso yo te recomiendo que debes cepillarte todos los días y no solo los dientes, también tu lengua y la encía. ¿Por qué? Porque en ellas se almacenan muchas bacterias y luego si nos enfermamos tendremos que ir al especialista. También es importante ir a este especialista si tenemos alguna dificultad con nuestros dientes, con nuestra lengua o encías. Este especialista se llama dentista, pero no solo hay que visitarlo cuando estamos enfermos, sino también periódicamente para ver el buen estado de nuestros dientes. Hay que evitar siempre las comidas demasiado picantes,
muy saladas, muy agrias o también demasiado dulces. Ustedes que son pequeñitos, les gustan mucho los dulces y son ricos, pero es importante tener mucho control en esto. En este tiempo de pandemia es muy importante este tema del cuidado de los sentidos. Recuerda que el coronavirus se puede contagiar por el sentido de la vista, por el sentido del olfato o por el sentido del gusto. Por eso, si tenemos necesidad de salir de casa por alguna enfermedad, es importante usar tu mascarilla. La mascarilla debe colocarse adecuadamente, debe cubrir nuestra nariz y nuestra boca. Y también, si tenemos en casa, es importante proteger nuestros ojos. ¿Con qué los podemos proteger? Hay unos lentes especiales para protegerlos o simplemente con algún lente de sol. Pero lo más importante no es salir de casa, sino que te quedes en ella. Todos podemos vencer al coronavirus, depende de cada uno de nosotros. También hazle estas recomendaciones a tu papi o a tu mami, que son los que salen a comprar nuestros alimentos. Entonces ya sabes, estudiante de tercer grado, estás preparado para cuidar tus sentidos. Ahora que te he explicado el cuidado de los sentidos, estás preparado para poder desarrollar tu ficha de trabajo. Para ello, debes buscar un lugar en casa tranquilo, ordenado, donde puedas concentrarte. En la primera pregunta de nuestra ficha de trabajo nos dice lo siguiente, que vas a tener que dibujar una carita feliz en aquellas acciones que son correctas y una carita triste en aquellas acciones que no lo son. En nuestra segunda pregunta, aquí puedes hacerlo junto a tus papitos y utilizar el diccionario que tienes en casa. Tienes que averiguar qué significa o a qué sentido está dirigido cada especialidad de la cual yo te he presentado. Por ejemplo, en la letra A dice, ¿qué es un odontólogo? ¿El odontólogo a qué se dedica? Eso es lo que tú tienes que responder en esta pregunta. En la B, ¿qué es un oftalmólogo? En la C, ¿qué es un otorrinolaringólogo? Y en la D, ¿qué es un dermatólogo? Todos están relacionados con los sentidos. Solo tienes que encontrar en tu diccionario, con ayuda de tus papitos, a qué sentido está dirigido esta especialidad médica. En la tercera pregunta, te pido que coloques verdadero o falso según corresponda. Según la acción correcta o incorrecta, tú tendrás que colocar. Por ejemplo, dice, ¿debes limpiar tus oídos suavemente para evitar hacerte daño? ¿Será verdadero o será falso? Si tú piensas que es verdadero, colocarás la V en el paréntesis. Si tú piensas que es falso, colocarás la F en el paréntesis. Y así con las otras 3 indicaciones o consignas que te doy en esta pregunta. Ahora sí, querida estudiante, hemos llegado a la cuarta y última pregunta de esta ficha de trabajo. Aquí tú tienes que relacionar o unir con diferentes colores, si así lo deseas, la columna izquierda con la columna derecha. En la columna izquierda aparecen todos los nombres de los sentidos: vista, gusto, oído, tacto y olfato. Y en la columna derecha aparece el órgano en una figurita. Lo único que tú tienes que hacer, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando estas últimas semanas, es relacionarlo. Muy contenta por haber trabajado hoy contigo. Nos encontramos próximamente en otro video de MBC en casa. Cuídate y recuerda no salir de tu hogar. ¡Nos vemos!